Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar. Me gustaría que alguno de ustedes, que yo estoy un poquito nervioso, ponga oración para que el Señor obre en cada uno de nosotros y Nehemías lo podamos entender y practicar, que es lo más importante. Yo oro. Okay. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias. Te pedimos que seas tú presente, Señor, que llenes de sabiduría a nuestro Maestro, Señor. Dale sabiduría de lo alto a César para dirigir tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu a través de él, Señor amado. Edifica nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor. Y llénanos, Señor, con tu palabra. Gracias por este gran testimonio, Señor, del libro que hoy vamos a leer, Señor. Y sabemos, Señor, que este mensaje fue diseñado para todos nosotros y para todos los que van a ver este mensaje, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de estudio bíblico. Estamos estudiando en el Bible Engagement Project, proyecto de compromiso bíblico en español. El volumen 6, sesión 4. Y por cierto, esta es la última sesión del Antiguo Testamento, porque luego pasamos al Nuevo Testamento. Y en esta oportunidad estamos estudiando sobre el libro de Nehemías, el hombre que dirigió la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y le cedo la palabra a nuestro hermano, y como ya lo bautizó Diana, maestro bíblico César Bonilla. Gracias. Para que nos dirija esta noche. César, bienvenido, el tiempo es tuyo. No, primeramente, darle las gracias por la oportunidad y sobre todo usted, porque me ha inspirado mucho a seguir esa palabra y lo más importante es que la gloria siempre es del Señor. Amén, la gloria sea para Dios. Sí. Voy a compartir, ¿puede darme para yo compartir unas láminas que yo tengo? Sí, ya puedes compartir. Ok. La ponga full. Bueno, mientras esa se acomoda allí, ¿verdad? Yo quería decirle a Karina dónde está el pasaje que Carlos dice. A mí me encantó toda la oración completa, Carlos, porque dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Eso está en Nehemías 5:19. Eso me gusta. Y luego cierra Nehemías también con esa misma oración. Bueno, realmente Nehemías para mí, o sea, tiene una manera increíble de oración que, como dijo Diana, o sea, esa parte a mí me tocó el corazón porque él clamó, o sea, él gimió por lo que estaba sucediendo a su pueblo. No es al final, no me acuerdo dónde que está el... ¿No se ve la lámina? ¿O sí? Sí, aquí lo estoy viendo, sí. Sí, ya la veo. Ok, está bien. Bueno, yo para empezar, es como ubicarnos históricamente en dónde estamos, pues, y de dónde venimos. Y más o menos o sea, yo utilicé esos números redondos para más que todo, no para ser exactos, sino para más o menos ubicarnos, pues, según más o menos lo que he leído y lo que yo he aprendido con el señor Carlos. Venimos del 2000 descendiendo, 2000 a.C., Abraham, más o menos 1500, Moisés, alrededor de los 1000 es David. David es no es el último rey que gobierna Israel completo. Bueno, Salomón, su hijo, es el último que gobierna ese Israel completo, y a partir de los hijos o el primer hijo de Salomón, empieza la división, pues, del reino del sur y el reino del norte, pues. En el reino del norte van las 10 tribus y en el reino del sur quedan 2 tribus, que es la de Judá y la de Benjamín. Hay algo importante que me gustaría que cualquiera buscara en la Biblia, ese pasaje de Isaías 4:28, porque más o menos en ese contexto él escribe algo que es importante, que va a ocurrir, que es una profecía que se va a dar en ese regreso donde yo estoy poniendo aquí, que es lo que vamos a estudiar. Porque
ese reino dividido tiene dos eventos importantes. En el año 700, los asirios son los que toman el reino del norte, lo destruyen. Acuérdense que cuando lo hemos estudiado, luego que el reino se divide, vienen reyes malos y uno más malo que el otro, donde caen idolatrías, se juntan con sus vecinos, adquieren las religiones y las malas costumbres de esos pueblos, y Dios les dice que si siguen en esa idolatría, los va a destruir con la condición de que si en algún momento ellos se arrepienten de corazón, Él va a retornar a su pueblo, a su origen, pues de donde son. Pero ese pueblo del norte que es tomado por los asirios es dispersado y es llevado a otro sitio. El reino del sur, que es donde está Judá y Benjamín, es el que es tomado por ese imperio, que es el imperio de Babilonia, a través de Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor, en el primer ataque que él hace o toma Judá, él lo primero que hace es llevarse, como decir, lo mejor que tenía Judá, los príncipes, los jóvenes o las personas más preparadas, los que estaban en la mejor posición para que absorbieran o para que tomaran la cultura del pueblo de Babilonia. Si recordamos, cuando él se lleva a esos príncipes, ahí queda un rey, que es el rey Joacim, y ese rey, en vez ¿cómo dice?, de unirse o de mantenerse en la voluntad del Dios, que es el que lo trajo de las tierras de Egipto, él se une otra vez con el pueblo de Egipto para salirse de ese imperio, y es donde otra vez Nabucodonosor va ahora con más fuerza y destruye Judá, pues destruye el templo, el muro, hace como más daño, pues, y se vuelve a llevar otro grupo de personas. En esa conquista que él se lleva hasta allá, por supuesto, los más famosos, entra Daniel y sus 3 amigos, que son los que adquieren y están en esa temporada. Pero me gustaría, no sé si alguien puede buscar Isaías 4:28. Aquí lo tengo. Ok, lo puedes leer, Karina, por favor. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al decir al templo, serás fundado. Ok, eso lo dice Isaías muchísimo antes de que el reino se divida. Estamos ya en los años 600, Nabucodonosor toma Judá y tiene al pueblo esparcido en ese imperio de Babilonia. En la capital o la capital de ese imperio es Susa. Y empieza más o menos luego en el año 500, cuando ese imperio de Babilonia es tomado por los medo-persas o persas, pues, que es Ciro. Ciro es el que conquista o destrona ese imperio de Babilonia, y empieza el reinado de los persas o medio persas. Cuando Ciro toma uno de sus edictos, uno de sus decretos, es eso que acaba de leer Karina, pues él autoriza a los judíos que quieran ir a recuperar el templo y a reconstruir el templo de Judá. Y en esa primera avanzada o esa primera etapa, quienes van allá a recuperar el templo, es que lo leemos en Esdras 1:6, es Zorobabel. Él es el encargado o es el primero en ese viaje que va a Judá a reconstruir el templo. En ese contexto histórico donde él se dirige ahí, entra Esdras o entra Esdras desde un punto de vista como no sé si Esdras es el que va o va un grupo de Esdras a reconstruir, pero a ver qué habían hecho en la reconstrucción del templo. Pero
él se da cuenta de que ese templo no estaba listo como lo que él esperaba, pues como algo que no iba a tener ningún problema o que iba a estar bien. Pues. Lo otro que yo quisiera más o menos para que tuviera, que es lo que yo le estaba hablando de Esther, Nehemías y Esdras, que están muy relacionados. Cuando estudiamos la semana pasada o hace 2 semanas Esther, está el rey Jerjes, que lo llamaban también Asuero. Ese rey Jerjes, que es el que toma como esposa a Esther, tiene un hijo que es Artajerjes. Yo no sé si es hijo de Esther también o no. No lo conseguí, pues no. Eso el pastor, si sabe algo de eso, me dice. Pero sí sé que dicen que Artajerjes viene de ese reinado de Jerjes. Jerjes entra en la Biblia, aparece de que cuando este primer avance de los judíos van allá, ellos tienen oposición de sus vecinos, de los gobernantes alrededor, y le mandan a decir a Jerjes de que revise porque el pueblo de Judá va a volver a tener otro rey, van a destituirlo como rey, le sabotean y él más o menos intenta detener o para ese trabajo. Luego que muere Jerjes y el rey es Artajerjes, es más o menos donde nosotros vamos a estudiar hoy, que es el contexto de Nehemías. Artajerjes es el rey en ese momento. Nehemías, ¿quién es Nehemías? Bueno, Nehemías es el copero de ese rey. En varias literaturas hablan que el copero no era solo que uno, por ejemplo, a mí cuando me hablan de copero, yo pensé que era como que alguien que le servía el vino, era como aquí decía un barman, pero no. Desde el punto de vista, ese copero pudo haber sido como la persona más importante que tenía el rey, porque era el que le daba la seguridad de lo que él comía o que él bebía no estuviera envenenado, porque esos reyes poderosos, la única manera de poderlos eliminar era a través de un envenenamiento o algún complot interno, pues porque eran ejércitos muy poderosos. Pues. Entonces, él se cuidaba de su entorno, pues, y por lo general los que buscaban destituirlo era el que seguía, el que estaba segundo al mando, pues quien iba a sustituirlo era el más peligroso o el que el rey se cuidaba más. Y Nehemías era ese, pues era su consejero, era la persona a la cual él confiaba para beber y comer. Pues, y me imagino que era también una persona a la cual él consultaba mucho. Hay a mí me llama la atención esos propósitos del Señor, cómo utiliza, por ejemplo, yo veo Nehemías, José, Esther, el mismo David, que son personas que no sabemos, no tienen nada extraordinario y pasan a tener una posición casi después del que más manda, vienen ellos, pues, para un propósito, pues, para ese propósito siempre de buscar, de sacar a su pueblo y no tanto la parte obra física que o todos ellos hacen, sino de decirle o enseñarle que es lo más importante, pues que va a venir el Mesías, los está preparando a su pueblo para decirle, les voy a mandar ese Mesías que es el Salvador del mundo, que es Jesús, para que a través de él tengamos la salvación. Ese es lo que yo veo en todo esto que está haciendo el Señor en cada uno de ellos. La otra parte que a mí me llama la atención de Nehemías es él no conoce Jerusalén, él nace en Susa, o sea, él es un hijo de unos extranjeros que el Señor utilizó y que algo que, al menos lo digo yo como inmigrante, como sus padres le inculcaron a Nehemías la educación para que no solo mantuviera esa fe y esa fortaleza con el creador del cielo y la tierra, sino que tuviera esa identidad con su país, que tuviera ese dolor, esas ganas
de recuperar algo que él ni conoce, nunca había había estado ahí ni vivido. Pues. Entonces eso me llamó mucho la atención de cómo los padres o su entorno familiar influyó en Nehemías para que tuviera esa disposición, así como hizo Esther, pues fue esa valentía. Esther fue y dijo, yo no tenía acceso al trono, y si yo no iba y el rey no me daba el cetro y lo tocaba, moría. Y ella lo hizo. Igual Nehemías, cuando leemos Nehemías, que el rey le dice, ¿por qué estás afligido? Eso era algo difícil, porque el rey nunca podía tener dentro de su entorno malas actitudes o cosas negativas, porque era como mandar a matar a alguien. Pues llegaba el rey y había personas con mala cara o mala actitud, él nada más decía eso, yo no quiero esa cara, y era muerte. Pues por eso es que Nehemías dice y le pide al Señor que el rey lo tome en cuenta o le sea útil para eso. Pues. Y por eso es que el rey le llama la atención y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás afligido? Y entonces cuando él le da esa respuesta de lo que está pasando su pueblo, de que está desprotegido, porque en esa época el no tener el muro en las ciudades era como decir ahorita que tú no tengas puertas ni cercas donde tú vives. Pues entonces, ¿cómo tú puedes vivir o puedes tener tu familia en ciudades donde no hay un muro o un portón, una protección? Pues entonces Jerusalén había sido devastada y no tenía ese muro que podía protegerla de sus enemigos. Eso era lo que lo afligió cuando ese otro grupo regresa a Susa y le cuenta del sufrimiento que está pasando su pueblo en Jerusalén, porque no se ha podido terminar el templo como era y porque están desprotegidos y posiblemente, bueno, iban a oración los domingos o ciertos días, pero el resto de día el pueblo estaba en idolatría, estaba perdido, no había dirección, no estaban encaminados hacia lo que el Señor había puesto en el corazón de Nehemías y de esas personas a las cuales el Señor preparó para refundar y para traer su pueblo, para darles ese mensaje, que el mensaje más importante era ese, pues el regreso o el regreso no, la venida del Mesías. Esa era la buena nueva. Pastor, me gustaría compartir el video y después del video yo tengo otra lámina para hablar de eso que dijo Jaime, de eso que dijo Diana, en lo que yo vi en cuanto a Nehemías y cómo él superó esas dificultades y cómo logró él levantar el templo y cuáles eran las dos acciones que él tomaba para poder lograr eso. Amén. Amén. Oh, un momento. No sé si él puede compartir y tú todavía te quedas ahí. Pregunta si tienes que desconectar. ¿Me tengo que desconectar o...? No, ya yo te desconecté, ya yo te quité la pantalla. Oh, ok. Bien, hemos llegado a la última historia de nuestro estudio del Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento no termina como tal vez concluye. Esperamos que las historias tengan un final feliz, que toda la desolación concluya en algo todavía mejor de lo que se perdió. Pero el Antiguo Testamento concluye con una sensación de expectativa. Algo más está por venir. El exilio de Israel finalmente había concluido. El rey persa Ciro el Grande permitió que los israelitas regresaran a Jerusalén. Uno de los líderes enviados de regreso a Israel fue un hombre llamado Nehemías. Pero la nación a la que volvieron estaba en ruinas. Jerusalén había sido destruida, los muros derribados y el templo reducido a escombros.
Con esta ruina, la identidad del pueblo de Dios se había perdido. ¿Era este el término de la historia de Dios, quien había creado y salvado a su pueblo? ¿Qué podemos decir del jardín y la esperanza de que un día Dios restauraría lo que se había perdido? Tal vez muchos miraron la destrucción y los escombros a su alrededor y se preguntaron dónde está la gloria y la esperanza de aquellas épocas pasadas. Nehemías escribe: Entonces llegué a Jerusalén. 3 días después me escabullí durante la noche, llevando conmigo unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro que yo cabalgaba. Cuando oscureció, salí por la puerta del valle para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. Nehemías estaba describiendo las ruinas de una ciudad, pero también habló de su pueblo. Nehemías vio cómo el panorama de destrucción debilitó la fe de su pueblo. ¿Quién creía todavía lo que Jerusalén era alguna vez? Muy pocos creían. Nosotros sentimos lo mismo que sintieron ellos. También hemos caminado por ahí, hemos visto vidas y hogares destruidos en nuestro propio vecindario y sentí la desesperanza que caracteriza a muchas personas. ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuándo cambiarán las cosas? ¿Dónde está el final feliz? Pero Dios había puesto algo en el corazón de Nehemías, algo que pocos podían ver. Aunque los ojos de Nehemías veían destrucción, su corazón vio la posibilidad de una nueva ciudad y la esperanza de un pueblo renovado. La caminata de Nehemías a través de los escombros fue con pasos de fe y no de vista. Por fe, él vio lo que otros no vieron. Nehemías escribió: Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro de la administración. Pero ahora les dije: ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos las murallas de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Nehemías hizo lo que Dios puso en su corazón. Reunió al pueblo y avanzó a pesar de los obstáculos. La ciudad fue reedificada y los muros restablecidos. Se edificó y se inauguró un nuevo templo. Pero la historia de Nehemías es más que un proyecto de reconstrucción. Israel realmente necesitaba algo más que muros de piedra y un centro religioso. Israel necesitaba lo que Dios había prometido, y fe para creerlo y para verlo. Un nuevo jardín, una nueva ciudad, poner fin al pecado y un mejor rey con un reinado eterno de paz. Si hemos aprendido algo de estas historias del Antiguo Testamento, es que Dios es fiel y aquellos que lo conocen viven por la fe. Estos son los que viven no por lo que ven o construyen, sino porque creen en aquel que puede hacer cosas aún mayores. La fe cambia nuestra manera de ver al mundo y lo que describimos en él. Donde el mundo ve destrucción y pérdida, quienes se apoyan en la fe ven más de lo que hay. Ellos ven lo que está por venir, lo que será. La fe nos permite ver lo que Dios puede hacer, lo que ha prometido que hará. Escucha. Yeah. ¿Me puedes poner a ver para poner otra lámina, por favor? ¿Qué puedes? Ok. Se ve. ¿Sí se ve? No, todavía no. Otra vez. Se ve. La productora ahí que te ayude. Tampoco. No. Ya, déjame ver. Mientras César Winner. logra compartir la pantalla, quiero aprovechar para comentarles que el libro de Esdras comienza hablando de el retorno de una cantidad de judíos bajo la dirección de Zorobabel,
y luego en el capítulo 7 aparece Esdras, porque aparentemente Esdras fue el que escribió los libros de Nehemías y Esdras, pero Esdras aparece en escena en el capítulo 7 y es porque precisamente entre Zorobabel y Esdras, primero pasaron como 60 años. Segundo, en ese periodo se reconstruyó el templo, pero no se estaba, como decía César, no se estaba adorando el Señor. Entonces, a Zorobabel, perdón, a Esdras lo mandan Artajerjes a que, a que haga que la gente vuelva al culto en el templo, a adorar al Señor en el templo. Y le dio una cantidad de utensilios y de instrumentos para que los pudiera volver a poner en el templo, porque habían sido llevados a Babilonia cuando los tiempos de Nabucodonosor. Correcto. Correcto. Eso fue lo que hicieron esos reyes de Persia, pues. Desde mi punto de vista, ellos también conocían a ese Dios. Y porque Nabucodonosor también, Nabucodonosor toma Judá por orden de Dios. Es el que Dios utiliza para que tomara y dispersara a su pueblo. Y por eso él en un momento se desvió y pensó que él era el rey y se quiso hacer esa estatua y bueno, y le pasó lo que le pasó. Y pienso yo que Ciro y el resto sabían el poder y temían a ese Dios de Israel, pues, y por eso ellos inclusive regresan y permiten que se reconstruya el templo, porque posiblemente ellos, como decir, yo no me voy a meter con ese Dios, lo que él quiera yo se lo doy. Impresionante es que Isaías se había profetizado eso, como tú lo dijiste, Yo cuando leí eso 150 o 200 años antes, una cosa impresionante. Impresionante, y no dice como otras profecías que si, no sé, que aparece un águila o así, una metáfora o algo así, no, hay directo. Ciro. Mi pastor iba a hacer esto, esto y esto, y así fue. Que es lo que inclusive creo que Isaías habló antes que el reino se dividiera. Mucho antes. Sí, muchísimo antes. No, antes de que fueran a cautiverio, perdón. Antes que fueran a cautiverio, exactamente. Bueno, bastantes años antes. Sí. Eso es lo que, y bueno, y lo importante o lo que yo quisiera así como es ubicarnos históricamente, porque es importante, pues más o menos ver esas secuencias, pues, porque Zorobabel cuando va a la restauración, estamos hablando que pasaron como 60 o 100 años antes de Nehemías, más o menos, o sea, con Ciro y Darío. Para que tengan una idea del tiempo en lo que le costó reconstruir eso, pues. Sí se ve un poquito la lámina ahora. No se está viendo. Parece que no estás haciendo algo correctamente. Pensé que sí, pero bueno. Déjame darle aquí a ver otra vez. No sé, si quieres me la compartes en WhatsApp, yo la comparto. ¿Será? ¿No se ve ahora? No. No, Mili, no, aún no. Bueno, de todas maneras, para no perder tanto tiempo, de lo que escuchamos en el video y yo tomo y estoy totalmente de acuerdo, es la fe que tenían esos personajes que Dios escogió, su corazón, pues esa fe inquebrantable de obedecer y de arriesgar su vida por el propósito que tenía el Señor con cada uno de ellos. Y lo que yo tomo de Nehemías, que es lo que yo leí y repite, es que él antes de cualquier acción que él toma, él oraba y ponía a Dios siempre por encima y luego tomaba la acción. Y eso me trajo las palabras de Dios cuando le dijo a Josué, esfuérzate y yo te acompañaré en la batalla. O sea que primero estoy yo, pero tú te tienes que esforzar para hacerlo. Jesús también nos dio esa palabra. Dijo, yo los voy a acompañar
hasta el fin del mundo, pero vayan a evangelizar mi pueblo, más o menos. Exacto. Y Nehemías, en todos los problemas, por ejemplo, él tiene 3 ataques que los identifica. Él habla de Gesén el árabe, habla de Tobías el amonita y habla de Sanballat el horonita. Son esas tres personas que representan para nosotros como iglesia lo que se nos da para asustarnos, lo que se nos da para la oposición, lo que se nos da para distraernos o para que nos contaminemos o permitamos que entren cosas que no deben entrar en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo y en nuestra mente. En el árabe representa lo opuesto del judío, pues, o sea, lo que es antagónico. O sea, por ejemplo, ahorita que se hizo famoso esa lucha de género, la iglesia a través de la Biblia, hombre y mujer, es lo que se necesita para la procreación y para tener un hijo. Entonces ahora, si tú dices eso, tú eres anticuado, no eres progresista, eres fanático, empieza ese antagonismo, pues. El Zambalá, él le llama Oronita, que viene siendo ese pueblo que se fue que fue el reino del norte. Ese pueblo que se juntó, que se mezcló con todos esos pueblos alrededor y toman como posición de gobierno, pues como esa autoridad donde la autoridad se deja influenciar por los espíritus del mar y empieza a ponerle, sesgar la palabra, a perseguir a la iglesia, a prohibir cosas que es la verdad, pues, y a veces nos intimida o nos preocupa o trata de mantenernos dentro de esa cúpula, pues no vayas allá, quédate en la iglesia, no salgas de tu grupo, no hables con eso para evitar problemas. Y el Tobías amonita para mí es el peor porque ese Tobías era judío, o sea, era del pueblo. Él lo que hizo fue relacionarse o hacer intercambios con su familia, con las personas del otro pueblo que tenían buena posición. Pues él se supo relacionar bien, pues, pero era del pueblo. Y entonces como a veces tenemos esas personas que mejor como que quieren que uno no se mantenga nada más orando o haciendo actividades menos peligrosas, pero cuando hay esas actividades donde hay beneficio, el que sea, sí aparecen y son traidores, pues es lo que yo más o menos evalué. Y entonces, por resumir, es eso, pues lo que nos hace, lo que nos asusta, lo que nos opone, lo que nos hace entrar cosas que no se deben. Nehemías lo enfrentó primeramente, que es algo que él mezcló lo espiritual con la acción. A veces yo antes era más reactivo que espiritual. Y entonces, bueno, era mi forma mundana, pues, de resolver, de tomar la acción, de enfrentar lo que sea, pero por mí mismo, y por eso no me iba bien. Él primeramente, que es lo que yo le pido al Señor, es eso que yo aprendí, pues que cualquier acción que él tomaba, y lo dice, primero oraba y después decía, vamos a esforzarnos para trabajar y agarra la espada para defendernos también. Pero primeramente orábamos, pues. Y yo me quedo como para terminar lo que dice Nehemías en 8:10, y que es eso que está hablando el pastor Carlos, porque
Esdras, luego entra el trabajo de Esdras, es de ese sacerdote que les lee y les dice las leyes y las reglas que Dios tiene, y bueno, el pueblo se da cuenta de que todas las ha incumplido y se aflige y se pone muy triste por todo lo que le leyó Esdras, casi duró 7 días en ese servicio, por darle ese nombre, y Nehemías le dice, no estén tristes, pues que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso es lo que yo, bueno, aprendí, y bueno, y es como lo que usted estaba preguntando, ¿qué fue lo que más me llamó la atención? Y para mí es eso, pues que Nehemías mezcla lo espiritual con la acción, pero le pone primeramente, y como debe ser primeramente, a Dios, lo pone arriba, y cuando uno pone a Dios arriba, hasta los problemas son insignificantes. Hasta aquí llego yo, pastor. Yo quería Que comentar César merece un algo. aplauso. Claro que sí. Bravo, bravo. Muy bueno, muchas gracias, César. Eso que decía César me encantó porque realmente a mí me llamó mucho la atención eso, César, cuando él no actuaba, o sea, él tenía una posición de preferencia, y a pesar de eso, él no manipuló al rey para obtener lo que quería. Él era un hombre temeroso y respetuoso. Y el rey se dio cuenta de su semblante y automáticamente él pudo haber tomado acción y tomado provecho sobre la situación. Y él lo único que hizo fue honrar al rey y mostrarle su corazón sobre lo que estaba pasando. Pero cuando el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? O sea, él no abrió su boca hasta que no oró primero. O sea, ahí se demuestra el corazón de Nehemías. O sea, un hombre leal, fiel, honrado, Y hay algo importante temeroso de que Dios. aprender, Nehemías, y no pidió cualquier cosa. Y no pidió Oh, cualquier se cosa. pidió, pero fino. como, como un amigo que estaba conmigo leyendo y dice, "Oh, que vino le daba a él a ese rey que le dio todo". ¡Qué vino! No, y lo más hermoso, porque no nos damos cuenta, es que la honra que recibe es porque seguramente él lo hacía con su rey. Él pasó de ser copero a ser el gobernador. O sea, imagínate la transición de lo que sucedió. Y la otra parte que me llamó muchísimo la atención era cuando ellos estaban en medio de la batalla, en la lucha, en medio de esos opositores que tú estabas hablando, porque decía que con una mano tenían la pala y por el otro lado tenían la espada, o sea que todo el pueblo, y que ni se cambiaban la ropa, o sea, solo para bañarse, porque estaban vigilantes todos unos a otros. O sea, era impresionante la coordinación que él logró con todo el pueblo y sin cesar de día y de noche. O sea que, y del mismo tiempo, como decía, en todas las intercesiones que tuvo el Señor, se lo decía, Señor, declaro delante de ti de día y de noche, ten misericordia de nosotros. O sea, de verdad que me encantó este libro, me encantó todos los detalles de la personalidad y de las acciones de Nehemías. Y nos preguntábamos, Ana, bueno, ¿cómo era que él estaba delante del rey? Le estaba sirviendo bueno, lo que hacía era, lo que dijo César, ¿verdad? Él primero probaba el vino y después lo servía. Lo probaba delante del rey. O sea que él estaba arriesgando su vida. Pero me llama la atención que él estaba delante del rey cuando el rey le dice, ¿qué pides? Entonces dice que él oró. Y yo digo, ¿cómo oró? Estaba delante del rey. No sé si me entienden. Claro, en su mente, o sea, su oración fue interna en su mente. Deducimos que él estaba orando en su mente. Sí, así es. Delante del rey él oró. Ahí delante, en murmullito. Me encanta esa parte también, Y porque esa fíjate que parte él es pudo pedir riquezas, cosas en su carne, pero él prefirió Dios, pedirle la dirección a Dios le digo, dame 2 minutos que voy a para orar. pedir lo correcto, ¿verdad? Frente al rey. como decir, ya va, rey, espérate. Voy para el baño un momentico, voy Y para el el baño un rey momentico. mirándolo, y el rey mirándolo como, ajá,
Y dirán Y, los ticos, suave, 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 espérense. Suave, suave. oiga, Voy a sacar cuenta, ya va. Yo, oigan, y me gusta mucho eso que está mencionando César, ¿verdad? Y que lo dijo Ana, de que en una mano la pala. la pala o lo que hayan estado usando, Y la chícora, la y en herramienta, la otra la la espada. espada. Ustedes saben que dicen de esa gente que llegaron aquí a Estados Unidos, eh, los que llegaron de Europa, de Irlanda, de, Inglaterra. de- de Inglaterra, que llegaron porque allá los echaron por su fe cristiana, eso que llamaban los cuáqueros. Los cuáqueros, los Y peregrinos, pues. ¿cómo dices? Peregrinos, los cuáqueros, sí, exacto. Ok, llegaron y eran una gente con una fe muy férrea en Cristo, y llegaron aquí a Estados Unidos prácticamente a sacar adelante este país. Y dicen que bueno, así es lo que dicen, ¿verdad? Y de allí viene aquella frase, en Dios confiamos, en los billetes, in God we trust, o al menos es lo que he escuchado. Y lo que se dice ellos, que en una mano tenían la chícora y en la otra mano la Biblia. Pero la Biblia para nosotros, y es lo que dice en Efesios capítulo 6, donde habla de la armadura de Dios, Madura. la Biblia es la espada. Ujú. Y entonces, yo lo diría que en ambos sentidos, tanto en el sentido, eh, cuando hablamos de la espada, tanto en el sentido de la espada de la palabra, como en el sentido de que no vamos a tener una espada para matar a nadie, pero sí nosotros como creyentes debemos estar siempre en la expectativa de la lucha, de la batalla, en todos los aspectos. No es para que nos pongamos a pelear con nadie físicamente, ¿verdad? Dice Pablo en Efesios que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Yo recuerdo que yo una vez le dije a una pastora aquí en Miami, yo le dije, cuando yo estaba en el mundo yo era muy agresivo en los negocios, pero desde que me convertí ya no soy agresivo. Y me dijo, ahora que estás en Cristo deberías ser más agresivo. Y eso me quedó resonando en la mente, ¿verdad? Yo dije, sí, eh, debería ser más agresivo, pero por supuesto ahora desde un punto de vista diferente, porque ahora tengo a Cristo en mi corazón. Entonces, hola Vicky, ahora pienso diferente y transformado por el Espíritu, pero sí nosotros debemos estar en ese espíritu de lucha y de conquista, como lo tuvo Nehemías y toda la gente que lo acompañó. Bueno, Así yo que, creo que el libro nos da un mensaje muy importante. El libro está basado con el favor de Dios, con un hombre que Dios lo lleva al frente, con una meta establecida, un propósito establecido, levantar la fe del pueblo, reconstruir completamente los muros y levantar el ánimo del pueblo, porque Dios lo lleva y le da no solamente el favor para hacer todo eso, sino que también en su gobierno, ¿verdad? Le quita opresiones al pueblo. Y lo que aprendo del libro es como que vamos a tener luchas. El Señor va a exacto. estar a nuestro favor, Él va a estar siempre con nosotros, las luchas van a permanecer, pero establecer las metas y alcanzarlas depende de nosotros, a pesar de todos los tropiezos y pruebas y obstáculos que puedan aparecer. O sea que Nehemías es ese ejemplo para nuestra vida cuando establecemos y Dios nos dijo que hiciéramos algo y que no lo hemos hecho y que hay que caminar sea como sea para poderlo alcanzar. Mira, ese es un ejemplo de liderazgo. De liderazgo. Del liderazgo como Dios quiere que lo ejerzamos, sin dejarnos Doblegar. doblegar por las dificultades que siempre las va a Exacto. haber. Quiero mostrarles algo. Ok, aquí lo tengo. Esto es una cronología de Esdras y Nehemías. Oh, lo perdí.
En el año 538 a.C., el rey Ciro permite el regreso de los judíos del exilio. Eso está narrado en Esdras 1, pero aquí todavía Esdras no estaba en el escenario, era bajo la dirección de Zorobabel. 2 años más tarde se reinicia la construcción del templo y en el año 520 los profetas Ageo y Zacarías están motivando la reanudación de las obras porque ya habían pasado 16 años y el pueblo estaba cada quien en lo suyo, cada quien en su negocio y estaba atrasado en la construcción del templo. Entonces, estos profetas exhortaron al pueblo y la exhortación de ellos tuvo resultado, tanto así que se logró 4 años más tarde de que estos profetas exhortaran al pueblo, se completa el segundo templo, está narrado en el libro de Esdras capítulo 16. Y miren estos, Esdras llega a Jerusalén en el año 458, es decir, habían pasado casi 60 años desde que se reconstruyó el templo. Pero Esdras lo que hace es venir a restituir el culto y hace que la gente realmente de corazón se vuelva a Dios. Y luego, 13 años más tarde, en el año 445, llega Nehemías. Y hubo un tiempo en que ellos coincidieron, Nehemías era el gobernador y Esdras era sacerdote. Esdras servía como sacerdote, es decir, ellos hicieron equipo. Se supone que la próxima semana vamos a comenzar con el Nuevo Testamento, pero yo quisiera hacer una pausa, si ustedes me lo permiten, y que analicemos un poquito la próxima semana Ageo y Zacarías. Ageo tiene solamente 2 capítulos y Zacarías tiene 14. Obviamente, no le vamos a poder dedicar tanto tiempo como quisiéramos a Zacarías porque vamos a dividir la próxima sesión para analizar estos 2 libros, al menos brevemente. Me gustaría que 2 personas valientes me dijeran, uno, yo voy a exponer sobre el libro de Ageo, y el otro, hay un mensaje bellísimo en el libro de Ageo, bellísimo, y quisiera que alguien me lo traiga la semana que viene. Y otra persona que me traiga un resumen de lo que se aprende en el libro de Zacarías, que son 14 capítulos. Oigan, si no están usando ChatGPT o Perplexity, úsenlo. Por supuesto, yo les voy a decir, lean el libro. En el caso de Ageo 2 capítulos, Zacarías son 14, lo leen y luego le piden ayuda a una herramienta de inteligencia artificial y les aseguro que va a ser súper fácil. A ver, ¿quién se ofrece? Karina, Ageo, ¿cuál de los dos? Ageo. Karina. Bueno, gracias, Karina. Gracias por ofrecerte. Luego Zacarías, Ka- pues. Karina Ageo Y yo Zacarías. y Jaime Zacarías. Tienes que estudiar los 14 capítulos. ChatGPT te puede ayudar maravillosamente, Y como te te da estoy el diciendo. resumen. Incluso ChatGPT te puede hacer las láminas para PowerPoint y no necesitamos que sean más de Yo, dos. yo lo, yo lo certifico. Ahí está César, pues. 2, 3 láminas. Esto para que aprendamos más sobre el Antiguo Testamento. Repito, en el libro de Ageo hay una lección bellísima que me gusta mucho, que tiene mucho que ver con nosotros el día de hoy. Karina mañana me llama y me dice, tío, Dame el dato. pásame el Dame dato. datos, dame datos. Dame el No, yo te dato. doy el dato, pero primero léelo. Son 2 capítulos nada más. Karina, es lo que hace Nehemías. Oras primero y después lee. Exacto. Eso. No. El Señor sabe que sí, a mí me gusta. Ok, entonces Jaime y Karina, y después comenzamos con el Nuevo Testamento. Después en algún momento, no sé, dentro de algunas semanas, porque estoy un poquito enredado con el tiempo, pero en algún momento, no sé si en mayo o en junio,
quisiera que quisiéramos una pequeña pausa también y volviéramos a estudiar. Digo volviéramos porque ya lo hicimos hace como 5 años, pero algunos de los que están aquí no estaban en aquel tiempo. Y que estudiemos el libro de Daniel, aunque todos esos estudios que hicimos de Apocalipsis de Daniel están en el canal de YouTube de este servidor y ahí los pueden ver. Y, y si no se han suscrito, suscríbanse y vamos a meterle, pienso comenzar a meterle otra vez más videos a ese canal. Entonces, después hacemos una pausa y volvemos a estudiar Daniel y Apocalipsis y luego seguimos con lo que estamos. Entonces, ¿alguien más quiere comentar sobre lo que hemos aprendido esta noche de Esdras y Nehemías? Sí, yo tengo otro comentario, perdón. Ajá. Es que realmente Nehemías tocó el corazón de Dios con la palabra de Dios. O sea, cada vez que él oraba, porque él dice, acuérdate de las palabras que le diste a Moisés. O sea, él tocó al Señor con palabra de él. Y le decía, ellos son tu pueblo, son tus siervos. O sea, él le tocó el corazón a Dios diciendo, míralos, míralos. Y también le pidió perdón. Y pidió perdón y se puso en la posición del pueblo. O sea, impresionante. O sea, yo creo que es como un ejemplo vivo para nosotros, para que no solamente exaltemos a nuestro Señor y le pidamos nuestras necesidades, sino que tomemos su palabra, sus promesas y las apliquemos en nuestra oración delante de Dios. Amén, eso me encanta. Sí, ¿Alguien más quiere comentar? sí, yo quisiera también, pues la semana pasada hablamos de Daniel y hoy estamos hablando de Nehemías y ellos tienen algo muy particular y es el tema de la oración. Sí. Eso es muy, muy importante para nosotros porque ¿qué haríamos nosotros si a partir de en las mañanas no hablamos con Dios y le decimos qué podemos hacer durante el día y durante la noche? Tener como esa dirección del Señor. Otra cosa muy importante es que la victoria espiritual se obtiene confiando en que Dios pelea por nosotros, que eso es lo que hizo con estos personajes tan maravillosos que nos trae la bendita palabra de Dios y que las batallas se ganan de rodillas. Bueno, ustedes saben que cuando lo van a atracar a uno o la policía le dice, bueno, arrodíllese y levante las manos. Sabe que eso es como un símbolo como de dejarnos a las personas, dejarlas humilladas o dejarlas sin fuerzas, pero nosotros los cristianos nos volvemos más gigantes y más poderosos de rodillas y con las manos levantadas. Entonces, eso es lo más importante de hoy es eso, aprender que la oración puede mucho y la oración del justo, el Señor la escucha. Por eso Nehemías les decía siempre, acuérdate, acuérdate. Entonces, que hoy nos quede esa bonita enseñanza el día de hoy. Gracias, hermano, hermano maestro. Nuestro hermano Maestro, César. qué bueno. Pati, gracias, Diana, excelente. Yo quería hacer algo más. Aquí vemos cómo Dios siempre cumple su palabra porque a través de Isaías había dicho que en 70 años los devolvería a su tierra. Y usó a Nehemías no solamente para reconstruir el muro, él iba con esa misión, pero cuando llegó allá, Dios permitió que viera las cosas malas que estaban haciendo en el pueblo y que se pusiera no solamente en la obra de reconstrucción física, sino también de renovación espiritual unido con Esdras. Correcto. Y lo hizo. Es más, Pati, tanto así lo hizo, tanto así lo hicieron un trabajo tan extraordinario, Nehemías y Esdras, que se dice que el pueblo no volvió a la idolatría hasta los tiempos de Malaquías. O sea, desde ese tiempo hasta Malaquías. Ya después de Malaquías no sabemos porque no tenemos información. De Malaquías hay un silencio y luego venimos a Jesús, ¿verdad? Y ahí pasan como 400 años, pero entre Esdras, Nehemías, Malaquías, se dice que el pueblo no volvió a caer en la idolatría.
de tan maravilloso la manera como Dios los usó a ellos. Así que sí, Patricia, muy acertado el comentario. ¿Alguien más? Sí, que es muy parecido a lo que pasó con Jonás, que pues él fue a dar un mensaje y al final el mensaje pues hizo, digamos, hizo efecto, un efecto positivo en ese reinado, pues. Exacto. Así fue. Jonás causó un avivamiento en, ¿cómo era que se llamaba? Nínive. En Nínive. Nínive. Bueno, mis hermanos, nos despedimos por esta noche.